Hola chicos, muy buenos días, bienvenidos a su clase en línea de lengua castellana. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el tema anterior. Estuvimos hablando del género lírico. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de las figuras literarias. Estas figuras literarias están incluidas dentro del género lírico. Entonces, las figuras literarias son construcciones gramaticales que aportan a la sintaxis habitual para aumentar, para matizar o para hacer un énfasis en la expresividad del texto lírico, ¿sí? Algunas formas de utilizar las palabras, estas palabras son acompañadas de algunas particularidades fonéticas, algunos fenómenos del lenguaje, ¿sí? Que se alejan del uso normal, ¿sí? Normalmente en lengua castellana nosotros podemos utilizar unas palabras o un uso de las palabras, pero en las figuras literarias se hace un uso particular de ellas y esto hace que se constituya en algo especial, ¿sí? Esto se hace para darle una particularidad expresiva o una característica expresiva a este texto, ¿sí? Estas figuras literarias vienen inmersas dentro de los textos literarios. No solamente se usa en el género lírico, sin embargo, en el género lírico se resalta aún más su uso, ¿sí? También se pueden usar en el género narrativo, ¿sí? En el género narrativo también son muy comunes, pero en el género lírico se resalta su uso y se hace necesario también su utilización. Entonces las figuras literarias también son conocidas popularmente como recursos literarios, son recursos estilísticos, recursos retóricos o también figuras retóricas, ¿sí? Las figuras retóricas que hacen que el lenguaje pase de ser coloquial o de ser común a ser un lenguaje especial y ser un lenguaje bello y lleno de resonancias lingüísticas y que sea de mayor belleza para el lector. Entonces hoy vamos a estudiar unas figuras literarias, digamos que las más sencillas, las más puntuales. Hay muchas figuras literarias, pero nosotros vamos a estudiar, digamos que las más comunes y las que se encuentran dentro de los textos líricos que nosotros vamos a analizar en clase. Entonces vamos a hablar de la primera, que es la comparación o el símil, ¿sí? ¿Qué es esto de la comparación o el símil? Bueno, la palabra lo dice, ¿no? Esta figura consiste en una comparación entre dos cosas que tienen características en comunes, ¿sí? Entre dos cosas que tienen características en común. Entonces, se utilizan para el símil o la comparación, se utilizan los conectores como, tal, como, igual que. Estos conectores se utilizan para generar digamos que una comparación, sí, para hacerle ver al lector que se está comparando un elemento con otro y que esos elementos poseen características similares. Entonces, esa es la primera, el símil. El símil es una comparación y la comparación es evidente, se deja ver a través de esos conectores que nos dejan muestras de que se está realizando una comparación directa. Ahora vamos con la metáfora. La metáfora también es una comparación, ¿sí? Designa una realidad o designa un concepto con el nombre de otro concepto, ¿sí? Obviamente es una comparación también porque designa digamos que el significado de una palabra con otra, porque tienen alguna semejanza, pero la metáfora no utiliza ninguna palabra conectiva ni pone en evidencia que se está haciendo una comparación, ¿sí? Se supone que el lector debe hacerlo, debe asumirlo al momento de leer, ¿sí? Por lo menos si yo digo tus ojos azabache, entonces yo como lectora debo asumir que estoy diciendo que esa persona tiene los ojos tan negros como el azabache. Pero no se va a utilizar, a diferencia del símil, no se va a utilizar la palabra parece, como, tal cual, igual. No, en la metáfora solamente se va a reemplazar un concepto por otro o una palabra por otra. Vamos a dar otro ejemplo. Entonces, nuestras vidas son los ríos que van a dar al mar, que es el morir. Entonces se está comparando la vida de nosotros, ¿sí? La vida de nosotros y el tiempo, el trasegar del tiempo con el mar o con las aguas del río, ¿sí? Pero aquí en la metáfora no se dice nuestras vidas son, no, nuestras vidas parecen o son parecidas, no, simplemente nos están diciendo que nuestras vidas son ríos. Y el autor automáticamente capta la idea y sabe que se está haciendo una comparación. Entonces, esta comparación se hace como de modo indirecto, no es como en el símil que se hace directamente. Entonces, estas dos figuras principales, aunque tienen, digamos que la misma finalidad que es comparar, una lo hace directamente y la otra, digamos que lo hace indirectamente. Ahora vamos con la tercera figura literaria, la personificación. ¿Qué es la personificación? Consiste en atribuir una cualidad humana,
¿sí? Una actitud, una cualidad, una conducta humana a un animal o a un objeto inanimado. Entonces en la personificación la encontramos mucho, yo sé que ustedes la vieron cuando estudiaron el género narrativo en la fábula, entonces la fábula es un ejemplo perfecto de personificación porque encontramos que allí los animales hablan, tienen actitudes humanas, piensan, razonan, interactúan con otros, ejercen algunas acciones, mientras que en la realidad pues los animales son más llevados por el instinto y en la fábula no solamente se utilizan los animales sino los objetos inanimados, las cosas, tienen también vida propia. Entonces por lo menos les voy a poner el ejemplo de una canción popular que dice que lloran las rosas porque no estás aquí. Sí, esta es una canción popular mexicana, ¿sí? Entonces ahí se le está atribuyendo una actitud de humano a un ser inanimado, ¿sí? Aunque es un ser vivo, pero no tiene esa capacidad de llorar, que son las rosas. Y ahora vamos a hablar de la última figura literaria que vamos a estudiar, que es la hipérbole. ¿Qué es eso de la hipérbole? Como su nombre lo dice, la hipérbole es una exageración, ¿sí? Es exagerar un concepto, es exagerar algo que se está dando a entender. Sí, entonces por lo menos si yo le digo a una persona que la situación era más peligrosa que un tiroteo en el ascensor, ustedes se pueden imaginar cómo será un tiroteo en un sitio tan pequeño y tan encerrado como un ascensor. Entonces ahí estoy utilizando una hipérbole porque estoy llevando una situación extrema a compararla con esa. O si yo le puedo decir a una persona, ustedes quizás le dicen a alguien que tú eres lo más grande del universo, ¿sí? O lo más grande del cosmos. Esto también constituiría una hipérbole porque se le está dando una connotación a algo, a un sentimiento, con una cosa que es supremamente enorme como el universo. Entonces, en la hipérbola también la encontramos en la fábula, pero todas esas figuras mencionadas anteriormente se encuentran principalmente en el género lírico, en los poemas, no solamente en los poemas de sentimientos, sino en los poemas épicos. Encontramos una cantidad de significaciones en lo que tiene que ver con la personificación, la hipérbole y las comparaciones como metáforas y símbolos. Entonces en la guía vamos a desarrollar unos puntos para afianzar este conocimiento, chicos, y espero que les haya gustado y les haya quedado claro esta parte que es súper importante. Nos vemos en la próxima clase. ¡Chao!